El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo, y por ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado un nuevo pasaje de la oración sacerdotal de Jesús, la noche de su despedida de los apóstoles. Solamente repasarlo, uno se da cuenta que Jesús está profundamente conmovido. Las palabras de Jesús brotan espontáneamente, no tiene un discurso racionalmente lógico, sino según sus emociones, Jesús está hablando. Y es una súplica intensa por los suyos, a su Padre, para que los proteja, para que los custodie. Y también Jesús aquí recoge con un dolor muy grande este misterio de Dios que ha permitido la caída de Judas. Ninguno se perdió, dice, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Jesús acepta la voluntad de su Padre, acepta. Y en ese misterio también de aceptar la voluntad de su Padre, tan difícil, tan dura, porque se ha perdido uno, Jesús ve toda la historia de la Iglesia, toda, y en sus apóstoles pide: guárdalos del mal, que es guárdalos del maligno, protégelos del maligno. No los vas a retirar del mundo, pero protégelos, protégelos. Aquí late ese corazón maternal de Jesús. Sabe que el mundo no es amigo de Dios. El mundo, queridos hermanos, aquí en la Sagrada Escritura, no se refiere a la creación, se refiere a aquellas ideas, a aquellos movimientos, incluso a aquellas personas que son contrarias, enemigas del mensaje de Cristo. Ese es el mundo, como también la carne, también así habla en otro pasaje, que la carne es el hombre pecador, ¿no? El hombre pecador que no quiere aceptar a Dios y lo combate. Entonces, por eso no es amigo. Y ahí está la historia de la Iglesia, la historia de los mártires. Por otra parte, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el capítulo 20 y del versículo 28, la segunda parte de un discurso del apóstol San Pablo. Es un discurso que tiene mucha semejanza con la de Jesús, porque en este pasaje el apóstol San Pablo también está reunido con un grupo de discípulos. Es más o menos el año 56. Es el
casi ya al final de su tercer viaje apostólico. Pablo ha recorrido el Asia, ya ha entrado a Europa, tiene un gran número de discípulos que le quieren y que le siguen, que le han escuchado y se han convertido a la fe. Pero también San Pablo ya está palpando en su propia carne lo que es la traición, lo que es la cobardía, lo que es la doblez. Para esta época, San Pablo sabe lo que está pasando ya en Corinto, como algunos cristianos quieren vivir en la lujuria, como si nada. Para ellos el pecado, para muchos de Corinto, la lujuria era nada más como comer algo agradable, no era ni malo ni bueno. Y Pablo los reprende en la primera carta a los Corintios, duro. Es enérgico el apóstol y sabe muy bien que algunos no le hacen caso, no se les revela. E incluso él sabe también que en la misma Asia, los primeros lugares donde ha predicado, cristianos conversos están haciendo una contramisión, es decir, donde va Pablo, después de él van otros. ¿A qué? A predicar lo opuesto a San Pablo, otro evangelio. Y Pablo en su tercer viaje precisamente ha ido por esos pueblos a decirles: cuidado, cuidado, cuidado. Sabe Pablo, queridos hermanos, lo que es sufrir por predicar la fe. Este pasaje está escrito, esta reunión que tiene San Pablo, está hecha en Mileto, al sur de Éfeso. Éfeso es la capital de la provincia. ¿Por qué no fue allá? Lo dice precisamente en su segunda carta a los Corintios. Temía su vida. De ahí había salvado la vida de un riesgo gravísimo de muerte. Dice incluso cómo un matrimonio que le quería muchísimo, arriesgó su cabeza para salvarlo. Es decir, queridos hermanos, San Pablo, al escribir estas palabras, no es un discurso emotivo y más o menos exagerado, no. Pablo está palpando lo que el pueblo que le ha tocado guiar sabe lo que hay dentro del corazón del hombre, no en abstracto, del pueblo que le rodea. Por eso, antes de ir a Jerusalén, reúne aquí en Mileto a todos los discípulos o las cabezas de sus discípulos que tiene en el Asia. Y en esta segunda parte les exhorta dice aquí: tened cuidado de vosotros y del rebaño que el Espíritu Santo les ha encargado guardar. Y realista el apóstol dice: ya sé que cuando os deje, se meterán entre ustedes lobos, que no tendrán piedad del rebaño. Y es que ya lo estaba viviendo él. 2 años ha permanecido en Éfeso y sabe también que no le quieren muchos. Incluso algunos de ustedes, fíjense, tiene delante su auditorio, sus discípulos, y les dice a ellos: algunos de ustedes deformarán la doctrina y arrastrarán a los discípulos por camino errado. Qué frontal es el apóstol. San Pablo aquí se demuestra que este hombre no se vende a nadie. Ama a sus discípulos, pero no se deja llevar de un falso amiguismo. Recuerden, les dice, como día y noche, hasta con lágrimas en los ojos,
No he dejado de aconsejar a cada uno en particular. Y ahora les dejo, dice, en las manos de Dios. En las manos de Dios. A nadie le he pedido nada, dice. ¿Cuánto ha trabajado el apóstol? Y el epílogo el final de su exhortación, dice el apóstol: siempre os he enseñado que es nuestro deber. Aquí viene una gran enseñanza del apóstol. ¿Cuál es el deber del cristiano? Fíjate, no solamente cuando uno se convierte, vive a impulsos sobrenaturales, también el hombre tiene que colaborar de una manera intensa. Fíjate, dice San Pablo: es nuestro deber trabajar por socorrer a los necesitados. Y aquí está esta gran perla del apóstol San Pablo, que no está en ninguna parte, esta perla que nos ha conservado unas palabras de Jesucristo, acordándonos de las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Esta sola palabra, queridos hermanos, es uno de los grandes tesoros que tiene la Iglesia. Hay más dicha en dar que en recibir. La vida del cristiano es dar. Ahí se define el cristiano. Dar bien, sin recibir a cambio nada. Aquí San Pablo nos dice, si el cristiano fuese así, si todos viviesen para dar, sin esperar recibir, ¿qué mundo más dichoso tendríamos? Lo opuesto es cuando uno vive para recibir. Y aquí San Pablo nos dice: no, eso no hace feliz. Cuando uno busca ser feliz y busca que le quieran, que le quieran, está bien, pero San Pablo dice: eso no, a la larga no hace feliz. Lo que hace feliz es vivir para hacer feliz al otro. Por eso lo que dice: trabajar por socorrer a los necesitados. Esa es la alegría del cristiano, desvivirse por satisfacer la necesidad de tantos que hay. Y termina San Pablo: le habían escuchado que no lo volverían a ver y todos se echan a llorar y lo acompañan hasta el barco. Bellísima escena de la vida del apóstol, queridos hermanos, bellísima escena, que retrata al vivo el corazón de este gran apóstol que Dios suscitó para su iglesia. A nosotros, ¿qué nos dice? Muchísimas cosas nos puede decir la vida de este santo y también este pasaje de la Sagrada Escritura. Lo que nos dice es: nunca nos escandalicemos al ver problemas en nuestro entorno, en la casa. Incluso personas de fe, personas creyentes como nosotros, que puedan tener desaciertos, pecados y hasta anclarse en esa vida de pecado. Gente que vive bien y mañana vive mal, gente que le da la espalda a Dios. No nos extrañemos. San Pablo, el grande de los apóstoles, predica y él sabe cómo le van a dar la espalda después a Dios. Y él mismo estaba viendo cómo le daban la espalda a Dios tantos que ya se habían convertido. No van a hacer caso ni a sus lágrimas. De hecho, el apóstol San Pablo en el libro del Apocalipsis escribe la carta a los Efesios también, a la iglesia de Éfeso. Le dice: has abandonado el amor primero, conviértete. Para el tiempo del apóstol San Juan, ya los efesios habían cambiado. San Juan también vivió en Éfeso y era testigo, como los cristianos, muchos o algunos, pero habían cambiado, es decir, se habían relajado. Y por otra parte, pidámosle al apóstol también nosotros ser fieles, porque fíjense cómo él habla de que él
durante 2 años, dice, yo les he enseñado, les he revelado el misterio de Cristo, todo. Ya saben, es el amor que tiene el apóstol a su pueblo. Se ha dedicado infatigablemente día y noche. Ha iluminado con la luz de la verdad, con su amor, porque con qué detalle, aquí dice cómo ha estado, aconsejando. Incluso iba a sus casas y se reunía con ellos durante el día, con lágrimas en los ojos, suplicando como una madre. Y a todo ese esmero de amor, a todo ese esmero les ha iluminado, pero ya Él no le queda más que hacer. Pero es una gran tarea también para nosotros saber iluminar el corazón de los demás para que conozcan y amen a Dios, que no es fácil. Pero nos toca ese deber, no nos toca a nosotros cambiar las enseñanzas del Señor por acomodarnos a los demás, por contentar a los demás. Aquí San Pablo no le fue fácil, por enseñar la doctrina del matrimonio, de la castidad, de la Eucaristía. Qué malos tratos recibió. Y no estaba en un pueblo precisamente fácil. Era un pueblo que estaba sumido en profundos pecados. El pecado de la carne en Éfeso, famosísimo, y Corinto también. El pecado carnal, no nosotros ni aquí ni podemos imaginarnos cómo estaban sumidos. Y San Pablo predica ahí y les exige a sus cristianos una vida intachable, ¿no? Y cuando no lo vivían, ahí está la carta primera a los Corintios. Qué reprensiones tan duras tienen. San Pablo es un hombre que ama, pero no es un amor nada más superficial. Pidámosle pues a este apóstol también un amor grande al Señor para tener prudencia y firmeza, como hay que saber aunar estas dos virtudes, delicadeza y firmeza, para poder guiar a todos los que nos acompañan en la vida, llámese en la familia, trabajo, también en la misma iglesia, porque no es fácil, queridos hermanos, no es fácil este Evangelio. Se lo pedimos a nuestra Madre la Virgen, ella que nos ha dicho, estamos en su mes, recen el rosario. Yo tengo la llave del corazón del hombre. A todas las limitaciones nuestras, ella nos dice, reza, invócame. Eso es lo que nos dice la Virgen desde hace 100 años en Fátima. Invócame y verás milagros. Nada más, queridos hermanos. Amén.